Contexto de Empresas Familiares. Así es, vamos ya al contexto de empresas familiares. Está con nosotros Fernando Todd. Nos da muchísimo gusto, como siempre, recibirte, Fernando, que estés aquí y que podamos hablar de este tema que ha resultado de mucho interés para mucha gente. Empresas familiares, pues prácticamente un porcentaje muy alto de las pequeñas, medianas, pero también las grandes empresas, ¿no? Constituidas en torno a las familias. Y bueno, por eso es que nos da siempre mucho gusto que estés aquí, porque luego vienes y tocas temas muy particulares como el del día de hoy, que está muy vinculado a las festividades o por lo menos a las conmemoraciones que estamos teniendo estos días. Hoy es el día de ¿cómo se llama? De Todos los Santos, y mañana es Día de los Fieles Difuntos. Exactamente. Buenos días, pues sí, y tratando obviamente de tomar el contexto de la efeméride, es que le solicité a mi amigo y colega Fernando García Sáez, un notario de Mazatlán, que nos acompañara hoy en el estudio vía telefónica. Les voy a dar un poquito acerca de quién es Fernando. Fernando estudió Derecho en el ITAM y doctorado por la Universidad Autónoma de México. Fue abogado asociado a la firma Baum, Webster y Sierra. Además, fue administrador local jurídico en el Servicio de Administración Tributaria, director general adjunto de Estudios Jurídicos de la Presidencia de la República. Es notario público desde el 2015. Actualmente es coordinador nacional del notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, notario en Mazatlán, Sinaloa, articulista en Reforma y en el Periódico Noreste. Fernando, no sé si nos escuchas. Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. Estoy a sus órdenes, amigo. ¿Cómo estás, Fernando? Afortunadamente muy bien y muy entusiasmado de participar contigo en este tipo de proyectos que difunden a la ciudadanía algunas herramientas que les pueden ser de mucha utilidad. Oye, fíjate que acá encontramos, no sé allá en Mazatlán cómo encuentres el mercado, pero generalmente la gente se confía mucho en que tiene un testamento y cree que el testamento es la panacea y te quita todos los problemas, cualquier tipo de conflicto. Y esto no es necesariamente así, ¿no? Hay otras figuras que dependiendo el tipo de cliente hay que analizarlo y que les pueden ser más útiles y ayudar a tener menos conflictos. Es correcto. Mira, el testamento, sin lugar a dudas, es una herramienta fabulosa que el legislador nos ha regalado, permíteme la expresión, porque pues te permite que de una manera ordenada y disciplinada pues uno decida a quién va a transmitir sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, en favor de quien uno decida. En México tenemos el principio de libre testamentificación, con base en el cual, salvo la obligación de dejar alimentos a los menores y ciertas personas que la ley lo establece, pues el testador puede disponer de manera absoluta de su patrimonio y puede designar herederos a quien quiera, ¿no? Entonces el testamento en realidad es una gran herramienta, es muy económico, porque si uno saca cuentas y dice el valor de toda la masa hereditaria que se va a transmitir mediante un instrumento público y garantizar que esa transmisión sea ordenada, pues en realidad el testamento tiene un valor económico. Cierto es que para algún sector de la población el testamento puede representar una herramienta insuficiente. Exacto. Y me explico. Hay casos de empresas principalmente familiares, en las que pues hace algunos años o muchos años el papá empezó con un negocio muy pequeño y al paso de los años pues estas empresas van creciendo, ya tienen subsidiarias, tienen un holding, tienen muchas empresas. Afortunadamente los negocios les sonrieron y han ido haciendo adquisiciones de bienes inmuebles, tienen digamos cuentas de dinero en efectivo y la familia se va dispersando y va creciendo porque el papá tuvo hijos, el hijo tuvo esposa, tuvo otros hijos y los hermanos se casaron, es decir, se va extendiendo mucho la familia y resulta que toda esta familia participa de una empresa. Uh-huh. ¿Cómo vamos a resolver la sucesión empresarial? Que es el problema que el empresario desde el día que inicia debiera empezar a pensar. Y ese pensamiento de la sucesión empresarial pues es una cosa así como un espiral hegeliano en términos de la filosofía, porque nunca termina. Los jóvenes que van tomando el control de las empresas, al momento de tomar control, ya deben estar pensando en quién nos va a suceder en el ejercicio de las decisiones corporativas y empresariales.
Entonces, frente a estas necesidades del mundo moderno empresarial, digámosle, está un instrumento que los notarios promovemos desde hace algún tiempo y que se conoce como el fideicomiso con cláusula sucesoria, también conocido fideicomiso con cláusula testamentaria, precisamente por su similitud que tiene con el testamento, ¿no, Fernando? Exactamente. O sea, este fideicomiso, buenos días, qué bueno que podemos platicar con profesionales de esta talla, de temas que son tan importantes y que no podemos dejar para después, porque si los dejamos para después no sabemos si ese después existe. Exactamente. Entonces tenemos que por lo menos tener un mínimo de garantías, una base más segura para quienes se van a quedar. Y este es un proceso de todos los días, tal y como lo estoy escuchando, ¿no? Que no puedes estar pensando que ya está todo perfectamente bien establecido a través de ciertos documentos, sino tienes que garantizar a través, por ejemplo, de la creación de este fideicomiso cuando se trata de empresa. Exactamente. Hay una campaña desde hace muchos años del mes del testamento, y sí, obviamente el testamento te va a proteger hasta cierto punto, hasta cierto tipo de clientes, pero no es únicamente el testamento, porque una vez que el testador fallece, es necesario abrir un juicio sucesorio. Tratándose de los fideicomisos, Fernando, el procedimiento es diferente. El fideicomiso tiene un camino independiente de cualquier tipo de juicio. Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema y haces el énfasis en esa distinción, porque vale la pena que nos regresemos tantitito y la gente que nos está escuchando sepa que no por el hecho de que su papá o un pariente hizo un testamento, ya no hay que hacer nada. La gente luego pasa en las notarías que llega la señora, llega una persona y dice, quiero vender esta casa que me la dejó mi papá, pero resulta que el papá falleció hace 15 años y jamás hicieron un juicio sucesorio. Entonces, es parte del trabajo de difusión y de educación jurídica que nosotros como gremio notarial tenemos que continuar haciendo y explicarle a la gente, no, mira, después del fallecimiento hay que denunciar esa sucesión, hay que ir a un juicio. El juicio seguramente te lo va a llevar un abogado que te va a cobrar un porcentaje del valor de la masa hereditaria, y una vez que el testamento se declare válido y se inicie todos los procesos al interior del juicio sucesorio, que es el inventario, el avalúo, la adjudicación, etcétera, etcétera, lo voy a resumir mucho para no tomar mucho tiempo, se va con el notario para que el notario entonces protocolice la parte relacionada con los bienes inmuebles y se tiren las escrituras a quienes resultaron adjudicatarios de esa sucesión. Todo esto cuesta, porque va a haber un abogado que participe, va a haber actos materiales que llevar a un juicio y luego va a haber que protocolizar esa decisión y eso te va a costar, ¿no? Yo pensaba que eso pasaba nada más aquí en Torreón, ¿eh? Lo pasa en todo el mundo. No, pero... No, fíjense que lamentablemente, mientras más bajos son los niveles de formación y de educación, más problemas hay, ¿eh? Se generan lamentablemente círculos viciosos en los que la gente más vulnerable, la gente más necesitada, la gente más pobre es la que enfrenta estos problemas. Claro. Pero bueno, el fideicomiso con cláusula sucesoria viene a ser una herramienta que alivia y aligera para la empresa todos estos temas de llevar a un juicio, un testamento. ¿Por qué? Porque cuando se aportan los bienes, mira, ¿qué se puede aportar un fideicomiso con cláusulas sucesorias? Se pueden aportar acciones y partes sociales de una empresa, se pueden aportar bienes inmuebles, se puede aportar dinero en efectivo. Puedes tener 3 tipos diversos de fideicomisos en los cuales el aportante, no por el hecho de aportarlos al fideicomiso significa que ya los pierda, no. Todo lo contrario, los aporta a un fideicomiso, establece un conjunto de instrucciones para el caso de que esta persona fallezca, disponiendo de manera disciplinada y ordenada qué va a pasar, cuál va a ser el destino final de esas acciones, cuál va a ser el destino final de esos inmuebles, o inclusive se pueden establecer instrucciones a priori de inversiones específicas que se quieran estar haciendo con los bienes o con el dinero. Aquí los aliados nuestros, pues la verdad son los fiduciarios de los bancos, que es gente muy talentosa, muy preparada, que puede auxiliar mucho a las familias respecto a inversiones específicas que se pueden estar haciendo, por el caso de que haya, por ejemplo, bienes, que haya menores que no estén en edad de poder tomar decisiones. Se organiza un comité técnico dentro de estos fideicomisos, en el cual tú como aportante o fideicomitente de todos estos bienes, tú lo puedes diseñar. Tú puedes decir, oye, yo conozco a un financiero que ha sido financiero de toda la vida de la familia,
yo conozco un gran abogado que nos puede estar... Entonces, esta gente la integras a ese comité técnico y cuando tú no estés, ellos le van a ayudar a tu esposa, por ejemplo, o a tus hijos a continuar en la toma de decisiones relevantes, incluso para el manejo de la empresa. Hay que preguntarles algo a ambos. Dentro de lo que se heredan también las deudas? El patrimonio como universalidad jurídica, que es lo que dice el código, contempla bienes, derechos y obligaciones, todo tu patrimonio. Cuando uno fallece, transmite su patrimonio, dice la ley, salvo el que no se extingue por causa de muerte, es decir, todo lo que sea estrictamente personalísimo. Las deudas se transmiten, sin embargo, hay un principio que se conoce como el beneficio de inventario, que consiste en lo siguiente: si el activo, por decir, es de 10 y las deudas son de 8, el heredero adquiere únicamente el activo sobrante, que son 2. Es decir, el patrimonio del fallecido sirve para liquidar todas las deudas que el fallecido haya tenido hasta el momento de su muerte. Por eso, en el procedimiento sucesorio hay una pieza o una parte del proceso en el cual el albacea va a listar y decir, yo sé que el señor debía, por ejemplo, los gastos mortuorios o tenía contratos pendientes de cumplir, etcétera, etcétera. Todo eso, durante el proceso sucesorio, se va a compensar y se va a empezar a liquidar. Si las deudas fueran mayores que el activo, pues evidentemente los herederos ahí sí no tendrían un activo sobre el que adjudicar. No sé si Fernando, mi colega, tenga algo adicional que aclarar. Fernando, pero la ignorancia no te exime de responsabilidad. Es decir, si tú no sabías que, por ejemplo, dentro de los contratos establecidos previos a la muerte de quien está haciendo el testamento, adquirió ciertas responsabilidades, de todos modos los herederos tendrán que asumir que sí existe esa responsabilidad, sobre todo cuando hay un contrato de por medio, ¿no? Claro, y eso esos procedimientos dentro del juicio sucesorio, hay una pieza donde se reconocen las deudas de la sucesión y los acreedores que tengan derechos se acercarán ante el juzgado y harán valer los derechos que crean que tengan contra el autor de la sucesión. Y dirán, oye, fíjate que hace X tiempo el señor me firmó un pagaré, fíjate que a mí me vendió y no había concurrido ante notario público a otorgar la escritura traslativa de dominio de una casa, de un terreno. Ese es el momento oportuno para que todos los que tengan un derecho contra la masa o contra el autor de la sucesión vayan al juicio. Bien. Oye, Fer, y hay otra característica que a mí me gusta mucho de los fideicomisos, que es la secrecía y la y la seguridad que les da a los empresarios, en este caso, de aportar los bienes a un fideicomiso, y eso los blinda, incluso en registro público, tratándose de bienes inmuebles, porque si tú vas a registro público y buscas quién es dueño de qué inmueble, no te va a aparecer, te va a aparecer únicamente el registro del nombre y el número de fideicomiso, y el fideicomiso está sujeto a un secreto fiduciario que va todavía más allá del bancario. Es correcto, mira, ese es otro gran punto, gran tema. Lamentablemente, pues conocemos que la discreción de los tribunales es relativamente poca. Y los asuntos que se ventilan en nuestros tribunales, pues son conocidos por todo el mundo. Los expedientes, digamos, se prestan sin mayor sigilo a cualquier persona, muchas veces, no solamente a los que estén autorizados. Y bueno, pues se produce un gran chisme judicial respecto de las sucesiones que están en los tribunales. Todo el mundo sabe. El fideicomiso, pues además de ser una herramienta de mucha ordenación y disciplina, pues te da ese otro gran beneficio, que es que las familias no se andan exponiendo a la difusión pública de asuntos que son netamente empresariales y familiares de ellos. El secreto fiduciario, como tú lo comentas, pues es una herramienta que permite al fideicomitente que sus informaciones y de sus propiedades estén guardadas con esa gran confidencialidad. Claro. Y además que te ahorras el juicio sucesorio porque el banco adjudica de manera directa de conformidad a tus instrucciones establecidas en el fideicomiso. Es correcto. Respecto de bienes raíces, lo único que habrá que hacerse serán en su caso las protocolizaciones
para documentar las transmisiones inmobiliarias, ¿no? Exacto. Nos están preguntando algo, tenemos poco tiempo, pero ojalá que pueda haber respuesta. ¿Es mejor hacer donación que herencia? Pues mira, yo creo que los casos son particulares y todo depende de muchas situaciones personales y familiares. Llega un señor de 80 años que tiene un hijo de 50 y le quiere hacer un testamento. El hijo tiene 50 años y es una persona madura, decente, trabajadora, responsable, que no va a dejar desamparado al papá. Entonces yo pienso que hacer una donación con reserva de usufructo, en la cual el señor se retiene el usufructo hasta el día de su muerte, puede ser una buena herramienta. En el caso de hijos que tengan algún problema, digamos, tanto para tomar decisiones de manera libre y consciente, alguna incapacidad o alguna situación de alcoholismo, drogadicción que es muy presente, pues no es conveniente hacerles traslaciones de dominio así a la ligera, ¿no? Entonces yo creo que todos los casos son deben ser revisados en la notaría, con un notario que los asesore y los aconseje. Y bueno, la donación entre padres e hijos tiene ciertos beneficios fiscales, por ejemplo, no se genera el impuesto sobre la renta. En algunos estados y municipios hay beneficios para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es una tasa menor. Y sí, tiene, digamos, la gran ventaja de que se dona y la familia sabe de antemano que esa fue la decisión del donante, ¿no? Nosotros decimos, se escucha que se conoce como donar en vida, ¿no? Sí. Es una expresión que se usa, que no es correcta, porque dice se hereda en vida, perdón, es como dice, la herencia es para después de la muerte. Pero se usa esa frase para referirse a ese fenómeno que usted refiere, ¿no? Exactamente. Pues muy interesante. Muy interesante. ¿Dónde te contactan los laguneros que quieran hacer negocio allá en Mazatlán? Pues miren, ahora ya con las redes sociales, ahí me pueden encontrar en el Twitter, F. García Saiz. Mi dominio de internet es www.garciasaiz.com.mx. Nos vamos, nos cortan. Muchas gracias, Fer. Hasta luego. Gracias, licenciado Fernando García. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. ¿Cuánto cuesta eso fideicomiso que decían hace un momento? ¿Es muy caro? Relativamente son ya un poco más accesibles. Muy bien. Bueno, hay que acercarse con los notarios y hay que acercarse con quienes 9:09, tienen volvemos.